Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es jueves, toca hablar un poquito de todo. Y hoy voy a hablar, no es los viernes, pero de experiencias, de cosas que me ha pasado y de un mundo que, por cierto, si queréis escuchar sobre este mundo, escuchad el podcast Back to the Game, donde está un servidor, gente como Azindani, Helcom, Solver y otra gente está ahí en el podcast, pues ahí hablando sobre el futuro, pasado y los juegos. Pues sí quiero hablar un poquito de la evolución de la tienda de los videojuegos, de estas tiendas que al principio ya os he de decir, ya al principio había una tienda de barrio, pero donde compraban mis padres los videojuegos de mis primeros juegos también, bueno, en distintos sitios. Yo recuerdo que en el Rastro, sí, en el Rastro era un sitio donde se vendían bastantes juegos de Game Boy, os estoy hablando de la época esa de Game Boy, NES, luego Play 1 y tal. Y luego en los centros comerciales, yo recuerdo en el Alcampo y en otros sitios como en el Eroski tenían una sección de videojuegos bastante grande. Ahora, por ejemplo, vas a centros comerciales y bueno, las secciones de videojuegos no tienen nada que ver con lo que había antiguamente. O sea, mira que el videojuego en sí ha crecido y es algo menor de nicho, pero están como en tiendas más especializadas o en tiendas que se dedican más a ello. Y un aspecto por el que yo conocí los videojuegos y jugué a muchos juegos es que en un videoclub a 2 calles de mi casa alquilaban videojuegos. Es algo que ya se ha perdido, claro. Ya está el tema del Game Pass, el PS Plus y estas cosas y Steam y casi todo es digital. Pero en esa época los juegos físicos, pues yo recuerdo comprar videojuegos y primero y luego y después alquilarlos pues en este sitio. Yo ahí alquilé el videojuego Spyro 3, el de Sydney 2000, que luego le compré, uno de los mejores juegos, a mi parecer, sobre deportes que se ha hecho, muy bueno, y luego muy buenas opciones que ahí, ya digo, en esa tienda que primero los alquilaban, luego los acabaron vendiendo, acabaron dando salida a todo este tipo de videojuegos porque no se alquilaban y se acabaron vendiendo. Pero es el mundillo de los videojuegos con estas tiendecitas. Yo recuerdo que al lado del Eroski de Vallecas, que para mucha gente, yo me dice, la fuente de la asamblea, o quedamos donde el Eroski, y hace ya, yo creo que 15 años o más, que ahí no hay un Eroski. Ahí ahora lo que hay es un Carrefour, pero todo el mundo no dice, o dice la fuente de la Asamblea de Madrid, o dice quedamos donde el Eroski. Lo que dicen del Eroski, ya que somos un poco más añejos de esa época del barrio. Pues ahí yo recuerdo que había una especie de estanco y tal, también había una tienda de videojuegos. Y bueno, y luego recuerdo que en el Alcampo había en su época y en algún sitio más las GameStop. La GameStop, que fue la precedente, lo que luego serían Game, que eran cadenas distintas, ¿eh? Llegaron a convivir, pero hay gente que se piensa que GameStop, porque hubo como un S que las compraron y tal, pero hubo mucho tiempo que GameStop y Game convivieron. Entonces, GameStop también os tengo que contar, igual que a Game, un poquito, ya, y ahora comentaré una tienda más y tal, pero igual que Game, le pondré a caldo en GameStop. Me pasó que yo había reservado un videojuego de TNA, de lucha libre, que sorpresa, del videojuego oficial de TNA que salió para Play 2 en esa época, y yo lo había reservado. Entonces, no me llamaron para la reserva. Entonces, cuando ya me pasé, decían que se había pasado la reserva y tal, y al final reclamé y tal, pero si querían quedar con el dinero que yo había hecho la reserva y esas prácticas abusivas que muchas veces las tiendas, muchas veces, por eso yo os recomiendo que si podéis, compréis o en pequeñas superficies o en otras. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Corte Inglés también he comprado muchos videojuegos ahí. También mando un saludo, pero no creo que lo escuchen, pero a Laura, a Cristian, a Leti, a esta gente de departamento de videojuegos, ahí en el Corte Inglés de Pozuelo, que te tratan súper bien. O sea, es lo que yo he ido a grandes superficies a comprar y no siempre, porque hay el típico que no tiene ni puñetera idea, pero hay la gente que sabe del producto. Pero no es solo del videojuego ni de estas cosas, en general, yo como igual que cuando yo vendía ordenadores, pues yo me informaba del producto y te gusta que alguien te atienda que lo sepa. Pues en el tema de los videojuegos también te gusta alguien que conozca las distintas plataformas, los juegos, cómo funcionan, los accesorios, las distintas cosas. No alguien que lo mismo que te vende un mando de PlayStation, te vende un pescado de 3 kilos del mar Cantábrico. Entonces, es esas prácticas. Si yo, por ejemplo, ahora haré referencia a un par de tiendas más, entre ellas a una de un muy buen amigo, pero también os digo una cosa,
Es muy buen amigo, pero mejor persona atendiendo en videojuegos. O sea, ahora os contaré al detalle, pero primero os voy a hablar de las tiendas game. Las tiendas game, yo tengo una relación, iba a decir amor-odio, pero casi odio que amor. Pero yo es lo típico comercio que me ha pasado, que lo he intentado varias veces darle una oportunidad, porque dirá, bueno, a lo mejor no es el sitio, pero no es en sí la tienda, es que no has dado con las personas, pero... Yo, por ejemplo, en el game de Entrevías, me pasó en el que digo, en la zona de Centro Comercial Madrid Sur, al lado de la Asamblea de Madrid, pues me pasaba que había unos dependientes que eran bastante bordes, pero especialmente hacia mí, que no sé por qué, a veces doy con personas que igual que les caigo muy bien por manera de ser y tal, hay otras que me tratan con una manera, ¿no? Con una cierta superioridad. Pues yo recuerdo una vez que yo iba con mis videojuegos y que yo a este dependiente le había comprado una PSP, un cable, le había comprado un montón de juegos, juegos de PC y tal, y un montón de cosas. Que yo recuerdo que fui una vez con mi que había visto varios juegos de Play, de PC, un montón, iba con mi 10 o 15 juegos, mi montoncito, para pagarlo en la caja, haciendo la cola. Y de repente escuchas al dependiente. Por cierto, esto lo hacen en muchos dependientes y yo, por ejemplo, cuando era trabajador y trabajaba cara al público, nunca se me ocurría hacerlo. Y cuando había compañeros que lo hacían delante mía o me lo decían a mí, poniendo a caldo a los clientes, yo me iba, porque aparte eso no es por hacerlo, ¿no? Que está muy mal criticar a la gente, pero aparte de eso, es que muchas veces lo hacían y a lo mejor el cliente estaba a 5 pasos. Es que la gente a veces, pero pasa en la vida general, yo lo he visto en el autobús y tal, gente criticando a uno que está al lado y piensas que la gente no te escucha, que tal, yo no sé en qué dimensión vivimos a veces. Pues este chico, a otro cliente que debía ser amigo suyo, tal, dijo, mira, es que este chico de ahí que está tal, no compra, bueno, compra a veces, no compra mucho, tal, no sé cuántos, tal, y me empezó a poner a caldo, tal, y una serie de cosas que yo cogí con todo su eso, y como digo, a veces el poder de los consumidores es la cartera, y a él, como así ha ido esa tienda, porque ha ido cuesta abajo y sin frenos, por la gente que ha pasado por esa tienda, pero yo cogí mi montoncito de videojuegos y me acerqué. Él me vio, se quedó sorprendido porque dice, ahí va, que este me ha escuchado. Y digo, no te preocupes, que como yo no soy un consumidor que te compra lo que tú quieres o que no te compra mucho, no te preocupes, te dejo aquí el montoncito de videojuegos y no te preocupes, que ya, y a partir de ahí prácticamente no compré más. También es que esa tienda y ese dependiente hacen unas prácticas, yo lo hice varias veces, yo reservé videojuegos y reservaba videojuegos para comprarlos allí, lo típico por la aplicación, por la web, y cuando ibas, decía, sí, tu videojuego, y te lo encontrabas abierto, en mal estado y tal, y encima ellos te decían que no, que tú lo... Claro, yo a veces lo que me ha pasado, otras veces ya tenía yo cuidado, pero tú cogías el videojuego y te fiabas de que estuviera cerrado y perfecto es tal. Cuando te da por abrirlo por el camino o en casa, o por sacarlo de la bolsa, te das cuenta que te han dado un videojuego que estaba desprecintado. Eso sí, no le hagas tú a yo lo mismo, ¿eh? No les devuelvas un videojuego que está nuevo, que está nuevo como y se lo des abierto porque te lían la más grande. Te dicen que no se puede, que tal. No hagas eso, pero como ellos te la intentan colar siempre que pueden, porque a mí la mayoría de veces que haces esos pedidos le tenía que decir, oye, ¿no tienes uno nuevo? Y te acaban diciendo, no, es que solo nos queda este y tal. Digo, pues entonces no lo quiero, ¿sabes? En la web tú no me has avisado por ninguna manera, ni me habéis llamado para decirme, porque cuando los pedidos se dan es este teléfono. Entonces es una serie de prácticas que hace Game, por ejemplo, el seguro este que te mete a los juegos, que luego, también os digo, ese seguro es a más dinero perdido, porque muchas veces intentas que se te fastidie el juego o te pasa lo que sea, intentas que te lo arreglen o que te den otro juego y es que es prácticamente imposible. Te cobran, sí, dicen, bueno, solo un eurito, por un eurito aseguras el juego, por un eurito, pero es un eurito a fondo perdido, porque jamás te digo, a mí me pasó caso y empezaste a hacer los trámites y tal y al final te tiras un montón para que al final te acaban diciendo que no y yo diciendo, claro, ya las siguientes veces que me decían el seguro y ya en su cara le decía, ¿el seguro para qué? Si me ha pasado esto, bueno, pues eso depende del caso, digo, es que eso no me lo explicaste cuando me vendiste el seguro, entonces no lo voy a hacer y... Ya hubo veces que cuando ya me ofrecían el seguro, ya del mosqueo ni te llevas el juego del mosqueo que tienen. Entonces,
Eso, hay que encontrar gente que te... Hay gente muy profesional, pues yo me he encontrado a la larga de la vida. Gente... También en game me he encontrado gente maja, ¿eh? Hay que decirlo, en algún game y tal. Y casualmente muchos de ellos han cerrado. Por ejemplo, el game que había en Delicias, ahí, al lado de Atocha, ese era gente muy maja. El game que había en Las Rozas, en el centro comercial Las Rozas, también era muy majo, en Burgocentro y en algún otro sitio. Era majo, pero luego me he encontrado en sitios como Villalba o en otros sitios que, vamos, te encuentras gente que, madre mía. Y también te digo, cuando hay ciertos establecimientos que siempre encuentras este tipo de trabajadores es porque ellos tampoco hacen una selección. Y también te digo, cuando suele pasar en muchos sitios que la gente buena o que te da un muy buen trato o que da una serie de eso, no le das unas condiciones buenas laborales, entonces esa gente se acaba yendo a otros trabajos, a otras cosas y al final queda la gente esta que no hay manera de quitártela de encima y que, ¿sabes? Entonces al final queda eso. Pero bueno, yo por ejemplo os recomiendo siempre que podáis vayáis a pequeñas tiendas. Yo por ejemplo os voy a recomendar una tienda de barrio, de mi barrio, por supuesto. También hay otras, ¿eh? Os recomendaría algunas como Kaoto Store, que es una tienda que está al lado de la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Pero os voy a recomendar otras, como por ejemplo Vallecas Gamer. Vallecas Gamer, que está al lado de Avenida de Albufera y Picos de Europa. Es una tienda en la que yo he ido muchas veces, he ido muchísimas veces. Ven de todo, ¿eh? Yo ahí le he comprado a este hombre, le he comprado, que yo recuerde, la Xbox, la Play 5 y no sé qué más, alguna consola más, yo creo de estas de sobremesa. Creo que no le he comprado más consolas, pero luego un montón de videojuegos y de complementos y de cosas que le he comprado de Play, de Switch o tal. Lo que me gusta es que el hombre maneja, o sea, es una persona que abrió pues casi hace 10 años a lo mejor, no sé si, o a lo mejor un poco menos, pero por ahí estará. Abrió su tienda de videojuegos y luego iba vendiendo novedades y tal. Y luego el tema de retro también tiene unas cosas de juegos de Sega Mega Drive, de consolas, de temas retro, con sus vitrinas colocadas. Tiene todo tan bonito que ya os digo, merece tanto la pena que probablemente a ver si un día intento traerle por el podcast y nos cuenta un poquito sus cosas. A ver, intentaré, pero es que es una tienda que te tratan con tanto mimo. A mí me ha pasado, mira, es que quiero este juego de Play 4 o esto tal, y ese juego no lo encuentras en ninguna tienda. Entonces, él te lo busca por segunda mano, te lo busca a través de proveedores, te lo busca fácil, o sea, te lo hace fácil cuando dicen juegos que decías, uy, este juego no lo voy a encontrar en la vida porque ya estás catalogado tal, y te lo encuentra un accesorio, un tal, y encima te trata también. A mí me ha pasado cuando me ha vendido las consolas, que me ha explicado cómo iba esto otro, te lo mira allí, si tienes algún problema con algún mando, con alguna cosa, también a veces para reparar algún accesorio. Es que, ya te digo, es eso que muchas veces en muchas superficies, como has dicho, Game o en superficies más grandes en la mayoría, pues no hay este trato tan cercano y parece que... y yo me he encontrado a dependientes que tratan, incluso que trataban en su día a los jugadores de videojuegos como bichos raros, mira, te vendo el juego y ya está, no sé cuánto. Y no, es una afición, un pasatiempo más en el que hay que entender, a tratar de buena manera al cliente. Y yo creo que, bueno, os recomiendo esta tienda de Vallecas Gamer, que mola bastante. Y nada, si os pasáis por ahí, decir que vais de parte de Sergio de la 20 minutos VK o os dice, ay, qué bien, o a lo mejor os cobra más caro porque os le caiga un poco mal, pero bueno, así que bueno, os espero que os haya gustado este análisis de las tiendas de videojuegos, que da para tanto. Esto podría hacer, vamos, muchísimo podcast, pero vamos, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.